Nuestros ojos. Gracias, amado Dios. Nos presentamos ante ti, Padre, para que sea usted hablando, Señor, a través de mí, Señor, a su pueblo, Dios mío. Así también yo, Señor, poder salir edificado de esta palabra, Señor, de esta palabra fresca, Dios mío, para poder comprender y entender tus caminos, Señor, y poder gozar de esa vida eterna que está en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. La gloria es para usted. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios ha modificado y ha hecho un mundo para que todos nosotros gocemos de sus bendiciones, para que gocemos de todas las cosas que Él ha hecho para nosotros. Pero dice que a causa de la desobediencia, todas esas cosas se han perdido, la esencia se ha perdido. No hay un sentir para poder amar a Dios. No hay un sentir, porque de repente llega un momento que podemos venir a la casa de Dios y vamos a sentir un vacío dentro de nosotros. Vamos a sentir que no nos sentimos conectados con Dios. Por eso el versículo nos dice que la paga del pecado es muerte. El hombre estaba condenado y el hombre no podía hacer nada. Pero cuando vino Cristo, dice que fue un regalo de Dios para nosotros, para que alcancemos vida eterna y poder comprender que a través de esa sangre redentora nosotros somos capaces de glorificar al Padre. Pero sin esa sangre dentro de nosotros no vamos a poderlo glorificar. Porque dice la palabra, si nosotros entendemos, dice, no olvidéis las maquinaciones del diablo. Él maquina y se pone a pensar cómo perjudicarnos a todos nosotros para que dentro de nosotros no haya alabanza al Creador, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y se pone a maquinar cómo nos puede afectar a nosotros. Si es a través del empleo, si a través del trabajo, a través de la salud, a través de los problemas y dificultades. Porque Él maquina. Él no se manifiesta como nosotros vamos a pensar en personas, hacerte la guerra. No, Él analiza y te empieza a ver cómo atacarte. Vienen los problemas matrimoniales, empiezan a haber pleitos. Empiezan a haber disgustos entre las familias, entre los amigos, conocidos. Empiezan a haber guerras. A veces cuando tú crees que todo está en paz, hay alguien a tus espaldas hablando de ti, está queriéndote destruir y tú no estás comprendiendo. Pero a través de la sangre redentora de Cristo, todo espíritu de destrucción se tiene que ir fuera. Porque hay una sangre redentora. Por eso se levantan las envidias en los trabajos. Nosotros hacemos lo mejor, pero de repente vemos, ¿y por qué no me salen las cosas como yo quiero? Porque el enemigo tiene maquinaciones y te quiere hacer la guerra porque sabe que eres un adorador de Dios. Y cuando nosotros captamos esta esencia, nosotros ya tenemos en nuestra mente saber cómo tenemos que estar cubiertos, que es a través de la sangre de Cristo. Porque nuestras guerras son espirituales. No son con las personas, son con espíritus que necesitan un cuerpo. Y en el cuerpo se manifiesta Cristo o se manifiestan espíritus que quieren dividir a la iglesia. Pero todos aquí venimos a glorificar al Dios Todopoderoso que nos dio su Hijo. Todos venimos con un propósito. No venimos a dividir, no venimos a meter chisme, sino que venimos a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese debe de ser el significado para poder comprender a qué venir a la casa de Dios. Porque de otra manera esas guerras se levantan a causa del pecado que está en el mundo. Es el pecado que está en el mundo que hace que se nos levanten las guerras y que no se abran puertas. Pero cuando usted viene fuerte, mire los testimonios, y para testimonios reales. El miércoles se hizo para las damas y para los caballeros el ayuno congregacional. Está el que hace usted en privado y está el que hace congregacional con los hermanos para unirse. ¿Y qué sucede cuando usted viene y se une a un propósito con su hermano? Quiero ayunar. Hagamos esto. Mire, es bonito, porque cuando se te levantan las guerras, tú vienes y te presentas ante el Señor, vienes a la casa del Señor. Hay guerras espirituales, como te las he dicho. Tú no sabes de qué posición, si es de empleo,
si es de salud, porque tú no sabes qué te puede venir más tarde. Tú no sabes, porque el enemigo maquina y quiere destruirte. Pero cuando tú vienes, ayunas, buscas la presencia de Dios y vienes a la casa de Dios, el enemigo te puede ver así. Pero cuando tú viniste y le diste el ayuno, le diste la oración al Señor y te presentas tú ante su presencia, vienes a su casa y le dices: Señor, aquí estoy. Traigo este ayuno, traigo la oración y traigo el Espíritu Santo y a Jesucristo, que es nuestro abogado, Señor. Y la gloria te la venimos a dar. Tú no te presentas con las manos vacías al Señor. No te presentas con las manos vacías, sino que te presentas con esos dones que Dios nos ha dado espirituales de alabanza. No necesitamos traer cosas que la gente vea, simplemente un corazón dispuesto a darle a Él la gloria. Cuando tú vienes y te presentas ante Él. Porque de otra manera, el ser humano no siente ese gozo. Y lo vamos a ir leyendo y lo vamos a comprender. En Romanos 8 dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos venimos conforme al Espíritu Santo de Dios en esta casa, hermano? ¿Cuántos sentimos la presencia de Dios en esta casa, hermano? Démosle palmada al Señor, hermano. En esta iglesia se tiene que adorar a Dios. Se tiene que adorar la presencia de Dios. Usted tiene que sentirlo. No nos podemos quedar quietos, hermano, en la casa de Dios. En la casa de Dios tiene que haber manifestación de poder. Porque de otra manera el testimonio se va, que no se siente la presencia de Dios. Pero no se siente porque nuestros corazones se cierran. Pero cuando nosotros abrimos el corazón y le damos alabanza al Criador, al Rey de Reyes, en esta casa se siente la presencia de Dios, hermano. Se siente la presencia de Dios, hermano. Hay milagros, hay sanidades y nuestras peticiones son contestadas. Pero es la disposición de nosotros que tenemos que aceptar que el Espíritu Santo haga la obra. Porque la que supone es la carne, como lo dije desde el principio. Esta no quiere nada con Dios. Esta quiere deleitarse con lo que ve, con lo que toca. Pero el Espíritu quiere vida eterna en Cristo Jesús. El Espíritu que está dentro de ti, que no se deleita con lo que ve ni con lo que toca, sino que se deleita en las cosas celestiales. En el principio Dios ha creado todas esas cosas. Por eso es que el hombre no entiende los propósitos de Dios, porque cree que los propósitos son a causa de esto. No. A causa de la desobediencia y del pecado se quitó el manto de gloria eterno que teníamos. Y por eso ahora estamos ungidos por todo lo que es cosas materiales. Pero vamos a ser cubiertos de ese manto de gloria si glorificamos a Cristo Jesús de nuevo. Y vamos a tener esa gloria que se ha perdido, pero tenemos que estar cubiertos con la sangre redentora de Cristo Jesús. Esas son las cosas eternas. Por eso dice que cuando ellos se vieron en el principio de la creación, dice que se vieron y se asustaron y se taparon porque se quitó el manto de gloria. Y ese manto de gloria va a volver a nosotros si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Si nosotros venimos ante su presencia. Porque a causa de ese pecado es que nosotros ahora nos esquivamos. A causa de eso hay mentiras, hay engaños, hay traiciones, hay divisiones. Porque ¿a qué vino el enemigo? Dice la palabra de Dios. ¿A qué vino el ladrón? Dice: a hurtar, matar y destruir. Miren, imagínense. ¿Qué hace? Te ve. Ok, ¿cómo lo hago? Te pone tentaciones. Te pone tentaciones para que te desvíes del propósito de Dios. Y es muy fácil caer en las tentaciones a escondidas, hacer cosas que no le agradan a Dios. Que tú dices: está bien, yo lo puedo hacer, pero ¿qué es el que ve todas las cosas? Estás cayendo en la trampa del enemigo. Porque empiezas tú también a maquinar en tus tentaciones. Empiezas a hacerte unas imaginaciones sin saber que te quiere hacer caer. ¿Por qué? Porque no has tenido el conocimiento de la palabra de Dios. Porque Él vino a esas cosas. Cuando tú comprendes que Él maquina y que Él tiene esos pensamientos, la palabra te dice. Y luego, ¿qué sucede cuando caes? Te mata. Porque de repente caes en una enfermedad o de repente te pasan cosas que tú no te las imaginas. ¿Y qué pasó? Y de ahí que viene la destrucción de tu alma. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Cuando Dios quiere darnos gozo, nos quiere dar vida eterna.
Por eso nosotros tenemos que comprender cuál es el propósito de venir a la casa de Dios. Es adorarlo, exaltarlo y glorificar su nombre. Porque de otra manera, hermano, vamos a caer en cualquiera de esas trampas. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Ve de qué te ha librado? Te ha librado, dice, del pecado. Y te da vida eterna en Cristo Jesús. Por eso tenemos que venir con propósitos a la casa de Dios. Poner atención a la palabra de Dios. Porque van a llegar aquellos tiempos donde la gente va a tener comezón de escuchar la palabra de Dios, pero ya no va a ser la palabra, sino sus necesidades materiales. Y la inteligencia y la sabiduría dice que se aumentará en estos tiempos. Y va a ser muy fácil discernir qué es lo que estás necesitando tú y hablarte de tu necesidad para que creas que es Dios el que te está hablando. Va a ser muy fácil, porque a veces no entendemos que en los últimos tiempos van a venir cosas más difíciles, pero nosotros vamos a ser librados porque hay promesas de Dios. Hay promesas de donde agarrarnos. Y que tenemos que tener nuestra confianza en Él. Porque si no tenemos esa confianza, vamos a ser debilitados. Y no vamos a dejar que el Espíritu obre en nuestra vida. Y dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso ve que tenemos que venir a la casa de Dios con gozo y alegría. Por eso ve por qué tenemos que dejar que si esta carne no quiere hacer cosas que le agradan a Dios, nosotros tenemos que vencer la carne, alabando y glorificando a Dios, confiando en sus promesas, en sus palabras, confiando de que si usted viene enfermo, usted va a adquirir su sanidad. Porque la palabra de Dios no solo es palabra, tiene que haber manifestación de poder, pero tiene que haber un pueblo que le crea. Que si hay cosas que te están atormentando, problemas, tú puedas creer que el Espíritu de Dios está en este lugar. Pero llega, hermano, la soledad espiritual. Una soledad donde tu corazón no puede sentir esa presencia. Y eso es lo que te está hablando la palabra de Dios. ¿Cómo está el corazón de nosotros? Podemos sentir la presencia de Dios en verdad. Si el Señor viniera ahorita, ¿cuánto sentimos el fuego del Espíritu Santo? No a causa de la palabra, sino a causa de tu condición. ¿Cómo sientes tu condición ahorita con Dios? Si tú te pararas en este momento y fueras tú el que estuvieras hablando, ¿cómo está tu interior? ¿Sientes el fuego del Espíritu Santo de Dios? ¿Crees que te irías con el Señor ahorita en este momento? ¿Crees que el Espíritu Santo está obrando en tu vida? ¿Cómo sientes? ¿Cómo estás tú dentro de ti? Porque esto no se trata de mí, se trata de nosotros, de todos nosotros. ¿Cómo está nuestra condición? Porque es fácil pararse atrás de un micrófono, pero ese no es el mensaje. El mensaje es que tú comprendas cómo está tu condición con Dios. ¿Cómo sientes tú en tu corazón a Dios? ¿Sientes en verdad la llenura del Espíritu? ¿O venimos solo por sentarnos a una banca? ¿O venimos a glorificar a Dios? ¿Cuántos venimos a glorificar a Dios, hermanos? Démosle palmadas porque este merece la gloria y la honra. A eso venimos. La predicación no se trata de palabras bonitas, se trata de que todos salgamos edificados, tanto como usted y yo salga edificado de la casa de Dios. Porque cuando salimos edificados, nosotros salimos llenos de ese espíritu, hermano. Y cualquier guerra que se nos venga, nosotros vamos a saber en quién confiar. Porque nosotros vamos a saber, la condición del hombre sabemos que está continuamente hacia el mal. Pero cuando viene alguien y nos salva y nos da de su sangre redentora, nosotros tenemos poder en la sangre de Cristo. Empezamos a estar fuertes en Él. Empezamos a tener una nueva visión de nuestras vidas. Que no estamos solos. Que si estuviéramos solos no tuviéramos salida. Nuestro enfoque estuviera en nuestras propias soluciones.
Pero ¿qué después de que tu cuerpo caiga? ¿Qué después que te toque caer y tu cuerpo? ¿Dónde va tu alma? ¿Dónde va todo tu esfuerzo, todo el tiempo que tú tuviste en esta vida? Irás a recuperar ese manto de gloria que se te ha perdido. Se trata de poder tener conciencia de que si nos vamos de este lugar, nosotros tenemos que ser esa luz de vida para las personas que están en nuestro alrededor, nuestras familias, porque el enemigo muchas veces nos ha querido arrebatar hasta nuestras propias familias. Ahora usted ve entre primos y amigos, son enemigos. Tíos, abuelos, están divididos. ¿A causa de qué? Pero ¿sabe una cosa? Yo dije así: Señor, si nosotros nos metimos a este camino, es porque dice la palabra que este camino es de valientes. Y yo no me voy a dejar arrebatar a mi familia del enemigo, dije yo. Y yo empecé a ayunar y a orar, hermano. Y aún así la familia que estaba dividida con nosotros, yo empecé a visitarla y le empecé a hablar del amor de Cristo. Yo no soy lo que ustedes piensan. Yo no soy lo que ustedes dicen. Yo soy alguien que desea su salvación. Y ¿sabe una cosa? Poco a poco ellos han ido escuchando la palabra de Dios. El problema es que a veces dentro de nuestros corazones hay mucho resentimiento. Y a causa del resentimiento rechazamos. Y a veces creemos que eso es de Dios. Y no es de Dios, porque Dios tuvo misericordia aún así cuando nosotros fallamos en lo secreto. Porque aún así, mirando la condición de la humanidad, dice que no fue impedimento para que su Hijo viniera a darnos vida y darnos vida en abundancia. Y a veces nosotros queremos cortarle las alas a todo aquel solo por verle su condición, cuando Cristo nos miró a todos nosotros, cuando Él nos vio que no merecíamos nada porque lo hemos despreciado, y Él vino y pagó en esa cruz, derramó su sangre, dice. Y cuando usted se cubre con la sangre de Cristo, no hay poder diabólico que se le acerque, porque usted tiene una sangre que lo está cubriendo desde su cabeza a la planta de los pies. Y cuando usted unta de esa sangre a su familia, a sus hijos, el enemigo no va a poder destruirlo, porque están cubiertos con la sangre protectora de Cristo Jesús, hermano. Cubra su familia, sus hijos, su esposa, su esposo de esa sangre. Cúbralos. Porque las maquinaciones del mal se levantan. Pero cuando usted tiene cubierta a su familia de esa sangre protectora, no va a poder hacerle daño. Cubrámonos de esa sangre protectora de Cristo Jesús. Y dice en el versículo 7, del 8 al 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dígame usted, ¿cómo van a haber palmadas en un pueblo que no quiere agradar a Dios? No puede, dice la palabra. ¿Cómo puede ver, dígame usted, un amén, milagros? ¿Cómo pueden ver que alguien venga enfermo y quiera irse sano, pero no creen? Es muy difícil. Por eso a Jesús ellos lo confrontaban. Pero ¿por qué tú haces sanidades en otros pueblos y aquí no puedes hacer nada? Porque en otros pueblos los corazones de las personas estaban abiertas a recibir el milagro, le dicen. Y en cambio ustedes tienen su corazón cerrado. Imagínense cómo confrontaban al Señor Jesús. Que si tú recibes la palabra, pero tú vienes y dices: yo recibo esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús, automáticamente el Espíritu Santo hace la obra en ti. Pero ¿qué haces si tú vienes en tu corazón y no valoras la palabra de Dios? Dime, ¿se manifestará? La palabra nos dice claramente que no. Pero mire lo que te dice la palabra después, en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En cambio los está confrontando y les dice: en cambio ustedes
si tienen el Espíritu, si es que el Espíritu mora en ustedes. ¿Morará el Espíritu en nosotros? Démosle palmada al Señor, porque tenemos que ser agradecidos con Él. Agradecidos con Él. Porque nos confronta Él. Porque los confronta de una manera. O sea, yo estoy confiando que el Espíritu está en ustedes. Pero también les dice, y si es que el Espíritu mora en ustedes. Porque realmente solo nosotros sabemos nuestra condición. Solamente nosotros sabemos cómo andamos dentro de nuestro corazón, como se lo dije desde el principio de la predicación. O sea, esta cuenta eres tú con Dios. Si puedes tú sentir la presencia de Dios. Si eres tú el que sabes que estás en esta casa y vienes creyéndole a Él, o te vas como veniste, te fuiste vacío. A veces, muchas veces decir, no sentí la presencia de Dios, como pensando que es el predicador. No, la presencia de Dios quiere entrar en tu corazón. Es la presencia la que quiere hacer que tú hagas la obra, que lo que tú veas que falta, tú lo puedas complementar. ¿Cuántos creen que pueden complementar lo que el Espíritu quiere hacer en esta casa? ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo quiere trabajar con hombres y mujeres de esta casa? Creámoslo, hermano. Porque todo lo que tú veas que necesites, porque el Espíritu Santo te está revelando que tú lo puedes hacer. Imagínate. Por eso dice la palabra que nunca regresa vacía. ¿Por qué? Porque siempre hay algo. Pero de ti depende si te vas con los deseos de tu carne, que es decir, ahí no sirve. No se siente la presencia. Ahí falta esto. Ahí falta lo otro. O te levantas con poder y gloria haciendo lo que tú miras que hace falta en la casa de Dios. ¿Ves cómo la carne se confronta con lo del Espíritu? Que Dios te revela lo que falta para que tú lo hagas. No para que critiquemos ni señalemos, porque el único que viene a dividir es el enemigo. Pero mientras que Cristo dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjale palmas, hermano. Él nos da vida, vida eterna en Cristo Jesús, dice. Señor nuestro. Dice en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Mire, a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Aunque esta carne no tenga deseos de adorar, hermano, tú tienes que levantarte como un adorador, porque la carne quedará ahí, pero tu espíritu se va a gozar eternamente con el Creador de los cielos. Ve lo que dice, que si nosotros no tenemos deseos de hacer muchas cosas a causa de esta humanidad, nosotros no sabemos entonces lo que nos estamos perdiendo eternamente. Porque es esta la que se nos opone a darle a Dios lo que es de Dios. Y como dice a César lo que es del César. Las cosas de Dios son espirituales, son eternas. Dios no tiene cosas eternas. Porque si lo que miramos, dice la palabra, ya lo vimos, ¿qué caso tiene? Mientras que aquellas cosas que no se ven y sabemos que son eternas, las esperamos en Cristo Jesús, la vida tiene, hermano, sentido. Porque estás esperando algo. Si tú estás arreglando aquí una situación de papeles, ¿cómo te sientes? Tienes una gran fe, porque tú dices, algún momento van a llegar mis papeles. Y no es porque lo viste, es porque tienes esa convicción de que Dios lo va a hacer. Entonces, si nosotros creemos que Cristo Jesús vino aquí y nos ofreció vida eterna, nosotros también tenemos que creer en Cristo Jesús, pero tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo, hermano, de la casa de Dios. Solo teniendo la llenura del Espíritu Santo vamos a comprender los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, porque a veces nos alegramos por las cosas carnales y no por las cosas espirituales. En esta casa se viene a adorar a Dios porque nos dio a su Hijo, hermano. En esta casa se viene a glorificar a Dios, porque cuando glorificamos a Dios se va el mal, se va la tristeza, se va el orgullo, se va el chisme, pleito, contienda, y entra gozo y paz en la casa de Dios. ¿Cuánto queremos gozo y paz, hermano? ¿Cuánto queremos gozo y paz en la casa de Dios? Tenemos que tener gozo y paz, porque la palabra aquí nos está diciendo que eso es lo que transmite Cristo Jesús. Gozo y paz en la casa de Dios. Y nos dice que el enemigo viene nada más a dividir, a hurtar, a dividir y a matar. Y Cristo en cambio nos dice, yo vine para que tengan vida, vida en abundancia. Por eso nos congregamos.
para repartir de ese pan de vida, de ese pan eterno en Cristo Jesús. Que cuando tú vayas puedas repartir de ese pan a los que te escuchan, a decirles a los hermanos, hermanas que tienes a tu lado, que Cristo tiene planes hermosos en su vida, a motivar al hermano y a la hermana que tienes a la par, porque a veces, muchas veces están vacíos y tristes. Y nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que comprender que a causa de esta palabra, decía el estudio en la mañana, vamos a ser rechazados. Pues todo el mundo, hermano, lo sabe eso. Por eso hay desesperación cuando se escucha la palabra de Dios. Por eso es que la gente, cuando está sentada, usted ve, de repente le pega desesperación. Y no es a causa del espíritu, es a causa de esta humanidad carnal que tenemos. Ella se opone a lo que es de Dios. Si tú fueras el que estuvieras aquí, tú sintieras gozo. Pero tú no sabes que a veces los que están ahí están desesperados. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener paciencia como hombres y mujeres de Dios y hacerles entender que esta lucha solo la ganan los valientes y que ustedes son valientes porque están venciendo en Cristo Jesús. Porque están resistiendo. Porque dentro del cuerpo humano, mira, los espíritus se empiezan a incomodar cuando escuchan la palabra de Dios. Todas esas cosas que nos quieren atormentar, espíritu de enfermedad, espíritu de engaño. Mira, empieza tu cuerpo a incomodarte. ¿A qué hora termina la prédica? Y se te hace eterna 45 minutos. Dígame si es verdad o mentira lo que le hablo. Se le hace eterno 45 minutos cuando uno ve el tiempo ahí. Pero te desesperas porque dentro de ti hay ese mover que te desespera. Pero cuando tú eres libre, ignoras esas cosas y empiezas a adorar al Creador, al Rey de Reyes, al Señor de Señor. Y eres libre para adorar a Cristo Jesús. Y se va la enfermedad, se va el espíritu que te quiere atormentar. ¿Ves cómo usted atrapa todo espíritu humano? Con la palabra de Dios. Porque son cosas muy frecuentes en todos nosotros, porque somos seres humanos. Pero cuando entendemos el propósito, hermano, a través del cansancio, la fatiga, pero si nosotros no soltamos la espada de Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, Dios se encarga de darnos la fuerza. ¿O no fue así con David? Los que hemos leído la palabra de Dios. Muchos juzgaban a David porque decían, ¿y por qué fue a la guerra si estaba cansado? Es que Dios no ve la condición del hombre. Dios ve que él era el hombre ungido de Dios y se levantó con la espada y Dios tocó corazón para que fueran también a ayudarlo. Lo importante de nosotros no es decir, oh, yo estoy cansado, no voy a ir a la iglesia, sino agarrar la espada que es la palabra de Dios y decir, yo con mi cansancio, yo voy a la iglesia porque la palabra de Dios es el refrigerio para mi vida. Esa es la fuerza de mi vida. Es levantarte a través del cansancio. Levantarte. Y que aunque tú creas que no vas a poder, confía en Dios porque Dios se encarga de tocar corazones. Entonces nosotros pudimos ver en David que mucha gente dice, pero ¿y por qué? Es porque era el hombre ungido de Dios y tenía que estar frente a la batalla. Pero tenía hombres de Dios que estaban a su lado, hermano, que no lo iban a dejar morir. Y nosotros somos esos hombres y mujeres de Dios que tenemos que tener que esta obra permanezca. No meter negatividad, sino lo contrario, decirte que tú eres la persona que Dios escogió. ¿De qué espíritu estamos? Si en el espíritu de destrucción o en el espíritu que sabemos que Dios es Dios victorioso. Y se trata de enseñarnos de esas oposiciones humanas que tenemos. Las oposiciones humanas las vamos a vencer solo en el Señor. Así que, hermanos, le dice en el versículo 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu y hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros vemos la oposición humana, que somos nosotros mismos,
nosotros mismos. ¿Por qué? Porque según tus fuerzas van a ser las tentaciones. Imagínate, si a ti te gusta robar, es lo que más te va a poner el enemigo, robar. Si te gusta mujerear, es lo más que te va a poner, codiciar a la mujer de tu prójimo, codiciar a toda mujer que se te ponga. Eso es lo que te va a poner. Entonces, ¿ves cómo actúa el enemigo en las obras de la carne? ¿Por qué? Porque si tienes una mujer, ¿qué sucede? La traición, terminas dejándote y empiezan a haber muchas malas cosas porque esa mujer queda destruida, sola. Luego vienen los hijos también y empiezan más destrucciones porque los hijos también se empiezan a olvidar de sus padres. Muchos hijos no les importa, como decía. ¿A causa de qué? De la maldad del corazón del hombre. ¿Ves? Pero cuando vivimos conforme al Espíritu, nosotros ya no confiamos en el hombre, sino que confiamos en Dios, y Dios quebranta los corazones duros y hace que nos honren. Dios hace que nos honren, porque ya nuestras fuerzas no van a ser, tal vez se acuerda de mí el hijo, tal vez se acuerda de mí la mujer o el esposo, porque así queda uno. Mi esposa ya no la miro atenta, ya no me hace las baleadas como me las hacía primero. Y todavía le entra un espíritu de más frialdad que todavía anda por la sala de y yo ya esperando a que ahora me atienda esta mujer. Sí, porque el hombre cuando viene cansado, viene esperanzado, tal vez me hace la cena, ¿no? Te la viene a hacer a las 8 o 9 de la noche. Y tú allá esperando. Llega la noche, te vas a recostar y estás esperando que ella se vaya a acostar a tu lado para platicar. Te llegaron las 12 de la noche, cuando esa mujer se va a acostar ya tú estás roncando. No, ¿sí o no? Lo que habla la palabra de Dios. A ver, el hombre está ya esperando que la mujer se vaya a recostar para platicar con ella. No, le huye al hombre. Son guerras espirituales. Y a veces nos enojamos y de ahí vienen los pleitos. Dicen, esta mujer no me sirve. El hombre también lo mismo dice. ¿Ven las guerras por dónde viene la destrucción? En cambio uno, cuando es espiritual, viene y se arrodilla al Padre. Padre, esta es la mujer que tú me diste y este es el hombre que tú me diste, te lo pongo en tus manos, Señor. Empieza Dios a quebrantar los corazones y cuando menos se acuerde esa mujer se te acerca. Mira, necesito esto, no me lo puedes dar. Véngase, mi amor, eso las quiero yo. Empiezan a haber cambios en nuestras vidas, porque ya no es tus fuerzas, sino que es el Señor tocando su corazón a ella, y empiezan a haber necesidades en ella, y esas necesidades solo las vas a llenar tú, porque eres el hombre o eres la mujer de Dios. Hay batallas que solo se ganan llenos del Espíritu Santo para poder discernir las maniobras del enemigo que quiere destruir los hogares. Por eso se levantan las guerras. Pero cuando comprendemos que estamos llenos del Espíritu, nuestras guerras ya no son con las personas, sino que ya estamos con el poder de Dios. Y todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en nombre del Espíritu Santo de Dios, donde se quebranta todo yugo de maldición que quiere entrar a nuestras vidas. Empezamos a entender la delicia que es la palabra de Dios. Miren, empezamos a comprender las guerras. La mujer empieza a entender por medio de la palabra. Porque es mentira que ahorita que le dije yo eso, usted no vaya a entender que a veces su marido quiere estar con usted, platicar con usted. O de repente el hombre quiere platicar también con su mujer y a veces deja a la mujer ignorada porque se pone al patio, se pone a yarda, porque así soy yo también. Porque soy yo. Paso demasiado ocupado, aunque yo quisiera hacer muchas cosas no puedo. Pero llega el momento, no sé si es ella orando o yo, pero el Espíritu me dice también, siéntate a platicar con tu esposa y con tus hijos. Háblales a tu esposa y a tus hijos del poder de Dios. Hermano, empieza a haber paz en la casa. Empieza a haber una alegría. E incluso muchos desean tener esa alegría que tiene uno. Pero ¿sabes por qué? Porque es el Espíritu de Dios, no somos nosotros. Nosotros somos carnales, pero a través del Espíritu somos transformados por Cristo Jesús. Es a través del Espíritu. Porque si empiezo a decir soy yo, mi ego se sube y el Espíritu se contrita.
Porque la obra de Dios es poder de Dios, dice. Y todo lo que hacemos es gracias al poder de Dios. Esa es la sangre redentora de Cristo Jesús que rompe toda maldición que ha venido a nuestras vidas por esta carne pecaminosa. Y cuando comprendemos que es la obra del Espíritu, de nuestra boca sale alabanza y glorificación al nombre de Dios. Porque comprendemos que es Dios que ha estado con nosotros y sigue estando con nosotros y nos sigue dando victoria. Porque nuestra familia le pertenece a Cristo Jesús, hermano. A Él le pertenece. Y no nos dejamos quitar nuestra familia por los engaños del enemigo, porque él es un mentiroso desde el principio, dice la palabra. Así que agárrate a esta palabra. Él es mentiroso y trata de infiltrarse a tu hogar, a tu familia, con lo que haces, como tu forma, tu carácter, como tú haces. Pero cuando tú sometes todo a mano de Dios, Dios te da la victoria. Y no le vas a dar cabida a ningún mal pensamiento. Sino a lo contrario, vas a saber a quién ir. Alguien que tiene deseo y anhela, dice celosamente que lo busque. ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo de Dios. Dice que Él nos anhela celosamente. Que cuando tú te desvías, Él dice, quiero que hagamos la obra de Dios. Quiere trabajar contigo. Pero abre tu corazón. Y vas a ver lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros, hermano. Dios es fiel y verdadero. Y Él quiere trabajar con todos nosotros. Y dice, vamos a leer la palabra de Dios para que entendamos en el versículo 22, 8:22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. En el versículo 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra, mire lo que dice la palabra de Dios, en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. La obra de Dios no depende de nosotros, depende de que nosotros aprendamos a escuchar y entender y obedecer al Espíritu Santo de Dios. No depende de tu acto, como tú estás, depende de tu condición, de tu corazón, como tú vienes a la casa de Dios. Llévate este mensaje en tu corazón. Si tú vienes a la casa de Dios, no vengas por escuchar al que va a predicar. Porque si vienes con esa condición, yo puedo discernir qué es lo que te está pasando. Si te miro que te estás lamentando, sé que es enfermedad. Si te miro que estás disgustado con tu esposo y tu esposo está dividido, yo sé que viene en contienda. Y te puedo hablar de eso y te puedo quebrantar el corazón. No se trata de eso, se trata de que te lleves al Espíritu Santo, que vaya echando fuego dentro de ti y que lleves a Cristo dentro del corazón y que sepas que tú eres un propósito de Dios. ¿Cuántos creemos que somos propósito de Dios? Démosle palmada y alabanza al Creador, al que vive y reina por los siglos y los siglos, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor. Si hay alguien que necesita la oración, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, este es el momento también para que puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Si hay alguien que necesita la oración por enfermedad, por problemas, también, hermano, podemos orar aquí entre hermanos por su vida. Y si no hay nadie, hermano, cierre sus ojos y ponga peticiones en su vida, porque Dios quiere hacer cosas grandes para usted, pero necesita disposición, necesita un pueblo que le crea y que se deje llevar no por la obra de su carne, porque esta carne humana va a quedar aquí, sino por el Espíritu que está dentro de ti. El Espíritu que quiere demostrarte el poder de Dios en tu vida. Simplemente quiere que le abramos el corazón. Cierre sus ojos, hermano. Y no vaya como vino. Vaya con la presencia de Dios para que pueda entender lo que Dios quiere hacer en su vida. Que Él no te ha dejado solo. No te ha abandonado. A ti, hombre, y a ti, mujer, que has sufrido y has pasado muchas cosas. A ti que te ha atacado el enemigo por todas partes.
y te ha querido destruir, pero no ha podido porque Dios ha estado contigo. El Espíritu Santo de Dios ha estado contigo. Te han atacado enfermedades, han atacado problemas a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, pero Dios ha demostrado que Él está contigo, que tiene propósitos para ti, que tú eres algo importante para su vida, que nunca, nunca, nunca te ha desamparado, que cuando tú más has necesitado, Él ha estado ahí contigo. Él te ha abierto las puertas, no es nadie, no es el hombre como el enemigo te quiere hacer pensar. El enemigo te quiere hacer pensar que es por tus habilidades, por tus condiciones, por tu fortaleza, por tus debilidades, por como tú lo quieras pensar. Pero no es así, es porque la misericordia y el amor de Dios ha estado todo el tiempo con nosotros. Y a pesar de los engaños del enemigo, Dios nos ha demostrado que aún así, siendo despreciado, nos envió a su Hijo. Fue pisoteado, dice. Le pusieron una corona de espinas, se burlaron de Él, imagínate. Dice que su cara le quedó desfigurada, le quedó como monstruo, dice la palabra. Que no había hermosura en Él. ¿Quién se iba a acercar en alguien así? ¿Quién iba a querer estar cerca de alguien que fue escupido, que fue empujado, latigado? Nadie, hermano. Por eso el mundo rechaza a Cristo. Pero sabemos que Cristo venía a darnos la vida eterna. Él simplemente venía por un corto tiempo para que nuestros ojos se abrieran, que las cosas eternas están allá arriba con Él. Él solamente quiere que entendamos que en este proceso de la vida vamos a quedar aquí tirados, hermano. Este cuerpo va a quedar aquí tirado. A veces, si podemos ver, nuestra familia se están quedando atrás y muchas veces nosotros bajamos los brazos. Nuestros hijos a veces podemos verlos debilitados y no tenemos la valentía de hablarles, pero el Espíritu Santo a veces nos dice: yo soy el que convence de pecado. O sea, soy yo el que va a obrar, no eres tú. No es tu pensamiento, soy yo el que va a tocar su corazón. Porque yo los he escogido a ellos, pero a través de los engaños están cayendo las familias, están cayendo los hogares, se están dividiendo los pueblos. A través de esas mentiras, hermanos, la gente se está dividiendo. No hay deseo de ir a la iglesia, no hay deseo de venir a la casa de Dios. Hay oposiciones, dice la palabra de Dios. Hay oposiciones celestiales que necesitan un cuerpo. Llévate esto en el corazón. Cuando tú quieras venir a la casa de Dios, va a haber oposición para que no vengas. No va a haber deseo. No va a haber, porque es una guerra espiritual que estás peleando entre el espíritu y los deseos de la carne. Empiezas a sofocarte por irte, o empiezas a ignorar la palabra de Dios. Empiezas a entender después, a través del mensaje, que Dios quiere trabajar con nosotros, que Dios nos quiere dar de su espíritu y que Él quiere llenarnos de esa vida eterna en Cristo Jesús. Cierre sus ojos y hable con Dios, hermano. Cierre sus ojos y hable con Dios. Vamos a poner a la pastora que ministre. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pasar a Carla. Necesita que oremos por ella. La condición de su embarazo no ha sido fácil y no está siendo fácil. Así que vamos a imponer las manos en Carla. Pase, Carla. Vamos a orar por usted. Y amados hermanos, los que están predicando la palabra de nuestro Dios, pasen, porque esta mujer necesita un milagro de nuestro Dios. Y sabemos que le servimos a un Dios de milagros. Sabemos que le servimos a ese Dios que para nosotros todo va a ser imposible, pero para Él todo es posible. Amén. Podemos pasar, amados hermanos, para orar por Carla, porque está viviendo una condición bastante difícil. Así que Dios va a hacer una obra en ella, que pronto va a tener su bebé, pero no va a ser de una forma como ella esperaba, sino que será mucho más antes. Pero el Señor sabe la situación, así que vamos a orar por ella. Amén. Te pedimos, Padre Santo, en esta preciosa y maravillosa mañana, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre, te ponemos en tus manos, Señor amado, a Carla, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Oh, que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, obrando, Señor amado, en su vida, Señor, en el bebé, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. A pesar, Señor, que ha vivido, Señor, ese niño en tratamiento, Padre, tú lo cubres con tu sangre preciosa, Señor, y creemos en ti, amado Dios, que ese niño nacerá bien, Padre, que no le tocará nada, Señor, que le hará daño, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Restablece su salud, Padre Santo, de Carla, Padre. Dale fuerza, Señor, fortalece su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Que seas tú obrando, Señor amado. Oh, Padre mío, sabemos que tú eres el Dios de los milagros,
de Jesús, Padre, la guardamos en tus manos, la ponemos en tus manos, Padre. Amado Dios, seas tú, Señor, con ella, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre. No la abandones, Señor amado. Que aunque ella se sienta sola, tú ahí estás con él, Señor. Que aunque ella, Padre, a veces no encuentra salida, tú eres su salida, Señor. Tú eres su refugio. Tú eres, Señor amado, el que cuida, Señor amado, a ella y a sus niños, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdala, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Padre. Llénala de tu Espíritu Santo. Llénala de tu Espíritu Santo. Solo tu amor, todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que le puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Cuando mi vida no tenía esperanza, Ahorita pasa. ¿quién como tú que me pudo salvar En el nombre de de Jesús, Padre. Oh, amado Dios, que presento a mi Señor. Que seas tú, Señor, Dios Todopoderoso. Trabaja en su vida, Señor. Declaramos tus almas, Padre. En el nombre de Jesús, amado Dios. No conozco su vida, Señor. No conozco sus pensamientos. Pero desde tu palabra que tú eres el que escudriñas todo lo que pensamos, hasta lo más íntimo, Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tu misericordia y aparte, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que ese fuego, Señor, desciende de una manera sobrenatural, aleluya. Que ese fuego, Señor, descienda sobre la cabeza hasta sus pies, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Oh, amado Dios, tú eres bueno y misericordioso. Amado Dios, te ponemos en tus manos la vida de ella, Señor. Y la gozo, Padre. Oh, amado Dios, seas tú con ella, Padre. Sabemos, amado Dios, que tú eres el Dios que consuela. Que tú eres el Dios que da abrazos, Señor. Que tú eres el Dios, Señor amado, que dices, yo aquí estoy. Aunque me abandonen, yo aquí estoy. Aunque me digan que tú no vales nada, dice el Señor, yo sí. Para mí vales mucho, dice el Señor. Aleluya. Bendito, alabado sea tu nombre, amado Dios. Te damos gracias, Padre Santo. Tú eres bueno y maravilloso, Padre, en el nombre de Jesús. Nombre, Señor, aleluya. Te alabamos, amado Dios. Oh, tú eres el amado de nuestra alma, Señor, aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Oh, bendecimos tu nombre, Señor, aleluya. Oh, bendito seas, Padre. Gloria a tu nombre, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amados hermanos, se nos fue donado especialmente para las niñas una ropita. El que guste pasar puede agarrar ahí ropita para su bebé. Es una donación que se nos hizo. Gracias a nuestro Dios que hemos recibido donaciones varias ocasiones y lo hemos dado aquí en la iglesia, pero en este caso son para niñas solamente. Yo hablé con la americana, es una americana que nos donó esto, y el día que yo fui a trabajar con mi esposo, le fui a dar gracias por esta donación que se nos dio y me dijo ella, no te preocupes que yo voy a seguir dándote más. Así que, amados hermanos, la gracia del Señor, donde quiera que a veces cualquier situación que me dan, mira, amados hermanos, yo trato de dárselos a ustedes, porque el Señor ha bendecido mi hogar. Y así que no me quiero quedar también con las bendiciones que se nos da, sino que también los quiero dar para la casa del Señor, amén. Así que si gustan pasar al final del servicio, pasen, hay una mesita ahí
para que agarren ropita para niñas. Y con eso es que una mujer que tiene una niña recién casi nacida, pues llévele ropita de ahí, agárrelo para llevárselos y vérselo. Está en buenas condiciones, hay ropa nueva, hay ropa que es una sola vez que se ha usado, así que la ropa está preciosa. Si hubiera tenido una niña me hubiera quedado con unas chanclitas que están ahí, pero ya no tengo niñas. Pastor dice que ya no, amén. Así que vamos a estar ahí a las donaciones, amén. Bueno, vamos a orar, amados hermanos, y vamos a esperar que el Señor siempre esté respaldando esta obra, porque Él siempre